Hola Rodolfo, el gusto de tenerlo en la Argentina hoy. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, un saludo a toda la audiencia. Me corregiste, perdón, te voy a tutear. Dale, dale. Me corregiste cuando te dije, CIATI es un laboratorio, vos dijiste es un centro tecnológico. ¿Cómo pasaron de una cosa a la otra? Bueno, es un proceso que llevó varios años. Y si los oyentes son gente por ahí, algunos amantes de la ciencia y tecnología, esto les va a gustar. Producir resultados analíticos no es una tarea tan sencilla. Cuando uno va y ve un resultado y dice dio 3, y entonces, ¿con qué precisión está el número? Y 2,9, 3,1 es preciso. Pero entonces se habla de resultados analíticos con precisión y exactitud. ¿Y qué es la exactitud? La distancia al blanco. Si estás cometiendo un error sistemático y el resultado resulta que es 5 y vos estás con 2,9, 3,1. Claro. Entonces ya ahora no se habla más de precisión y exactitud, se habla de precisión y veracidad. Y para producir resultados veraces hay una norma que se llama ISO 17025, donde auditan especialistas para verificar cómo estás produciendo los resultados analíticos. CIATI produce 2,5 millones de resultados analíticos por año. Entonces, 2,5 millones. 2,5 millones de resultados analíticos. Y esto, las auditorías, además de ser fuertes, yo lo que quiero destacar es que CIATI fue el primer, en ese momento, laboratorio acreditado en Sudamérica. Todavía no existía el organismo argentino de acreditación. Y fue acreditado por el ENAC, que es el organismo español, que lo tuvimos que elegir por el problema de la barrera idiomática. Déjame que paremos ahí. Te quiero contar muy rápidamente porque elegimos entrevistarte y tratamos de entrevistarte cuando decidimos el viaje a la Patagonia. Y es porque me sorprendió los datos que se generaban en CIATI, la historia que me gustaría que ahora, a propósito de esta conversación, nos cuentes brevemente. Porque, claro, uno tiende a pensar o a asociar que la ciencia está separada de la producción privada, tiende a pensar por prejuicio y por ignorancia que los científicos están en un laboratorio completamente separados de la realidad de la producción. Y vos sos ingeniero químico, estudiaste en Bahía Blanca, eso me lo contaste recién. Sí. Volviste a tu pago, a Regina, a Villa Regina, y de pronto, ¿cómo te surgió la necesidad o la posibilidad de construir lo que construiste? Esto, en aquella época, cuando nosotros empezamos, el Valle de Río Negro tenía dos temas importantes en su economía: exportación de pera y manzana a la Comunidad Europea, y eran terribles los reclamos económicos, los débitos económicos, porque no se cumplía con las tolerancias de residuos de plaguicidas, de residuos agroquímicos. Y el jugo concentrado en manzana y pera iba a todo Estados Unidos, y también había problemas con datos composicionales, con contaminantes. Entonces, lo que hicimos fue juntarnos, todos profesionales muy jóvenes de aquella época, y es como que hicimos un asentamiento cooperativo para defendernos de los reclamos técnico-comerciales. Así nace el CIATI. Entonces, primero nació como laboratorio porque el campo de batalla era con los resultados analíticos. Imagínense en los primeros años, cuando teníamos que ir a pelear con un laboratorio en Estados Unidos, y los tipos decían, pero estos tipos de las Patagonias nos vienen a cuestionar los resultados. Entonces recibíamos algunas palizas. Cuando ya tuvimos la acreditación internacional, Eso fue hace 30 años, empezaste. aprox. Nosotros recibimos la acreditación en el año 99. Fue el primer laboratorio de Sudamérica acreditado en ISO 17025. ¿Qué ocurre? Como nacimos en mancomunión con nuestros propios clientes, que era la economía regional, ellos fueron aprendiendo con nosotros y nosotros con ellos. Claro. Fuimos certeros al elegir los lugares de referencia. Nos dimos cuenta que ignorábamos un montón de cosas. Entonces, eso me tocó a mí, ir al exterior, traer expertos, después mandar gente nuestra a capacitar al exterior, y en poco tiempo, al tener esos dos temas que resolver, accedimos rápidamente a los comités científicos internacionales. O sea, ustedes nacieron
para tratar de derribar lo que se llama las barreras fitosanitarias que muchos países ponen para evitar que le importen productos. Sí, y más que fitosanitaria eran los incumplimientos de las especificaciones técnicas de los exportadores locales. Que la pera tenía que ser así, y claro, que la manzana así, y que el jugo... y no puede exceder las tolerancias de residuos de plaguicidas, y que el jugo tenía que tener, no podía tener exceso, no sé, de sodio, de lo que sea. Entonces, todo eso, en primera instancia, como decir, te están debitando mucho dinero. ¿Qué es un problema de mala praxis o se están acostumbrando los importadores y te están metiendo la mano al bolsillo? Entonces... Claro. No era solo una cuestión de viveza criolla que le mandábamos cosas y si entonces, pasaba. Entonces se arma esta masa crítica. Entonces, por esa razón, nosotros jamás dimos un resultado analítico y arreglate. En realidad, siempre fue aumentándole la capacidad interpretativa en lo técnico al cliente. Entonces fue siempre resultado analítico con asistencia técnica. Años después, empezaron a pedirnos ya trabajos de investigación y desarrollo. Hacer un trabajo de investigación y desarrollo, cuando uno lo empieza, no tiene garantía. Es ahí cuando te convertís a centro tecnológico. En un centro tecnológico. Claro, y ahí tuvimos que recibir capacitaciones, porque cuando emprendés un I+D, o sea, un proyecto de investigación y desarrollo, no tenés garantizado el éxito. Hemos recibido capacitación para poder gestionarlo eso. También entender que el mayor conocimiento está fuera de tu organización. Eso lo aprendimos cuando empezamos a traer expertos y fuimos a capacitarnos. Entonces, tenemos una red nosotros de investigadores y especialistas donde cuando tenemos un requerimiento y excede nuestro conocimiento dentro del centro tecnológico, motor de búsqueda, seleccionamos los profesionales y manejamos la gestión con la empresa requirente. O sea, un modelo por lo menos sui generis y que en la Argentina no existe. Ahora, en un momento dejaste de evaluar la calidad, etcétera, de las peras, de las manzanas, de los jugos de pera y de manzana. No, nunca dejamos lo que no dejaste, quiero decir que además... Claro, nacimos por eso, y hoy en el centro tecnológico pesa todo lo que es pera, manzana, jugo, todo eso pesa el 7,8%. Claro, yo dije dejaste, me faltaba hablar solo de hacer eso. Vino una gran diversificación. Pero eso, ¿cómo se gestó? Se gestó porque hubo un momento que en estos comités científicos internacionales nos decían, pero si estás haciendo pera y manzana, ¿por qué no haces lo del limón? ¿Por qué no haces lo del mosto de uva? Cuando hacemos el planteo en la mesa chica en ese momento del laboratorio, imagínate que, no, pero si esto es solo para la pera y la manzana. Entonces el tema, ¿no? ¿Qué tenés que ir a hacer a Tucumán por el limón o a Mendoza por la uva? Y en realidad hubo dos razones matadoras. Una, poner los huevos en distintas canastas es vital para el emprendimiento. Y la segunda, para estar en la vanguardia tecnológica, vos necesitas tener siempre la última tecnología. Y para amortizar la última tecnología necesitas muchas muestras. Si no, haciendo una poca cantidad... Necesitas volumen de trabajo. Así que, y todo eso siempre con la dinámica del centro tecnológico. Rodolfo, y ahí encontraste que los muchachos del limón en Tucumán, la gente de la uva, vos me seguirás agregando productos, tenían la misma necesidad que tus vecinos de la pera y la manzana. Tenían el mismo problema, porque el tema de garantizar colocación de exportaciones significa cumplimiento de especificaciones técnicas. Y quien paga quiere que se cumplan estas especificaciones técnicas. Y el requerimiento analítico era un requerimiento analítico del último momento. Claro. Porque ¿quiénes son los grandes importadores de la Argentina? Gente del hemisferio norte, que estaban en la punta del viento en cuanto al desarrollo tecnológico. O sea, el desafío para ustedes, para CIATI, fue lo que nosotros decimos que es, en el norte, en Estados Unidos, en Europa, lo reconocen como válido. Absolutamente. Y eso no debe ser tan fácil. No, tuvimos, o sea, nosotros primeramente recibíamos palizas. Después empezamos a tener razón
Y entonces es una cosa muy saludable que te llame la número 1 de Coca-Cola y te diga, nunca pensé que iba a hacer este llamado, tenías razón. ¿Te llamó la número 1 de Coca-Cola? Sí. Por el escritorio de ella yo creo que pasaban 5 o 6 mil millones de dólares en cuanto a control de calidad. Porque la conocíamos, porque integrábamos el National Food Processors Association, el Technical Committee of Use and Used Products, o sea, estábamos en lugares comunes y después, bueno, fue una cosa muy ¿Y la coca qué necesitaba que le evaluaran? Jugo concentrado de manzana, pera, claro. Limón, importa, de la Argentina importa un montón de cosas. Sí. Claro. De esos hubieron muchos casos. Y el tema de la reapertura de mercados es otro de los fuertes de Ciati. Por ejemplo, el caso del té. Se suspendió la exportación. Inglaterra cerró la importación del té argentino, de Misiones, porque aparecieron alcaloides en el té. ¿El tema cuál es? En el mundo el té se cosecha a mano, a tijera. Sí. En la Argentina, que somos bastante industriosos, agarramos un tractor viñatero, le pusimos una U invertida con unas hélices y lo cortamos como un ligustro para ahorrar en mano de obra. Interesante. El tema es que la maleza se mezclaba con el té. Y la maleza era la que proveía el principio activo del alcaloide. Claro. Bueno. ¿Qué maleza había ahí? Claro. Estoy pensando en marihuana. No, eran alcaloides. Lo que pasa es que los principios activos los tenés en pequeñas cantidades. Claro. Lo analizan, se armó un barullo. Entonces, ese es un proceso. Implementar la metodología analítica, hacer los estudios para validar el trabajo bien hecho, se reabrió el mercado. Bueno, esto pasó con carnes, por ejemplo, hace muy poco tiempo en Rusia. Problemas de tetraciclina y ractopamina. Tetraciclina es un antibiótico y ractopamina es un anabólico, creo que es. En definitiva, le suspendieron la importación los rusos a la Argentina y hubo que hacer un trabajo con, no me acuerdo ahora, creo que eran 12, 15 frigoríficos. Nos llevó varios meses, implementamos la metodología analítica. Estoy hablando de una metodología donde el SENASA dijo, no lo podemos hacer. Claro. Al SENASA dijo, abrió la mano y dijo no. No lo podemos hacer. Entonces nos llamaron, nos contactaron, nosotros contactamos a la gente de España, que son los auditores ENAC, que audita a Ciati, así que hicimos un trabajo de alta velocidad, en 4 meses lo teníamos andando y después llevó un año más hacer todo el trabajo de presentaciones. Bueno, esto ha pasado con los vinos en China, en Inglaterra, en Estados Unidos, jugos, etcétera, etcétera. Y después, bueno, la otra particularidad de Ciati, de este centro tecnológico, es hacer análisis especiales que no se hacen en la Argentina, que tienen escala. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los análisis de dioxinas. Las dioxinas son muy tóxicas, sí, perjudican a la salud, perjudican el ambiente. Es el producto de las combustiones. Bueno, nosotros estamos haciendo el lanzamiento el mes que viene en Rosario, en el Congreso Internacional de ASAGA, sí, el análisis de dioxinas. ¿Que se produce durante la producción agropecuaria? La combustión. En la combustión. Todas las combustiones, tractores, que vos ves, máquinas, de chimeneas. Okay. O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero en determinados lugares puedes estar respirando dioxinas. Por supuesto. Déjame, Rodolfo, que le diga a los oyentes de Cadena 3, que a lo mejor se sumaron un poquito más tarde, que estoy hablando con Rodolfo Ardengui, presidente, fundador de Ciati, un laboratorio que ahora es un centro tecnológico que nació y sigue en Villa Regina, Río Negro. Y cuando yo digo Villa Regina, Río Negro, no lo digo con ningún prejuicio, pero Villa Regina, ¿cuántos habitantes tiene? Villa Regina tiene 45.000 habitantes. Un pueblo chico, una ciudad chica, si vos querés, en medio de la Patagonia, lejos de los grandes centros poblados de la Argentina. Sí, así es. Pero bueno, fue por lo que contábamos al principio del programa. Nacimos ahí porque ahí se dio la iniciativa
y ahí decidimos resolver una necesidad. Entonces, lo hicimos crecer. Lo que pasa es que Ciati también tiene su otra casa en Centenario, provincia de Neuquén. Aquí cerquita de la claro, capital de acá Neuquén. nomás, porque toda esa parte está más dedicada al tema ambiente. Con el advenimiento de Vaca Muerta, y esto venía y venía, el gobierno de la provincia de Neuquén nos solicitó, nosotros, portadores del know-how en la cuestión analítica de alimentos, si les podíamos desarrollar los análisis ambientales, porque iban a venir una gran cantidad de operadoras. Tomamos ese desafío, implementamos todo desde Villa Regina y después primero alquilamos un lugar y después terminamos construyendo un edificio muy grande. Ciati tiene hoy 120 colaboradores, de los cuales 70 y pico están en Regina y el resto está en Ciati Centenario. Y también, perdóname, tenemos en Mendoza 2 personas, en Rafaela 1, en Concordia, en Tucumán, en Oberá, en Misiones, porque estas personas hacen de representantes técnico, logístico y comercial. Es el modo de garantizar que en 24 horas las muestras las tenemos dentro de nuestro laboratorio. De eso te iba a preguntar. Gente muy capacitada y muy Ustedes formada. están en Villa Regina, tienen, digo yo, me imagino, un primer tema que es cómo conseguir gente de un nivel profesional elevadísimo, científico de un rango superior. No debe ser fácil conseguirlos acá en Regina. ¿Cómo haces? Bueno, cuando nosotros empezamos, fue tan impactante lo que hicimos, que las dos universidades, la Universidad del Comahue y la Universidad de Río Negro, abrieron en Villa Regina la Facultad de Ingeniería de los Alimentos, la Facultad de Tecnología de los Alimentos y la Facultad de Biotecnología de Alimentos. Entonces, fuimos medio el vector, la punta de lanza. Entonces, hoy hay una producción de profesionales de alimentos también en la zona, con lo cual para nosotros es una maravilla, porque hacemos que los chicos tengan las becas, elegimos buen recurso humano, pero la verdad que esto nosotros lo empezamos mandando muchos de los nuestros de aquella época al exterior y escuchando un consejo de uno de los allegados cuando nosotros empezamos, que dijo, dice, mirá, Rodolfo, esto por plata vos vas a poder traer gente, pero por plata se va a ir. Vas a tener que hacer un esfuerzo para que gente del lugar que esté aquerenciado con el emprendimiento tenga nivel, y eso te va a llevar 5 años. Y lo hicimos. Eso hoy lo tenemos vigente. Como te escuchaba hablar de la instalación de la universidad, pensaba algo tan elemental como poco cumplido en Argentina, que es que la educación hacia la ciencia y la ciencia hacia la industria y el conocimiento. Y vos acabás de hacer una descripción por el origen. La industria te planteó que vos tenías que aportar tu conocimiento científico para ayudarla, pero vos lo podrías haber desarrollado Ciati como lo desarrollaste sin las facultades que te generaron el recurso humano para tenerla. O sea, es la educación, la importancia de la educación, realidad, de la ciencia y la industria, o de la producción, si vos querés en términos más generales, en una sola línea. Es lo que estábamos hablando fuera de micrófono recién. Yo sostengo que nosotros hay 4 temas que miramos para perseverar en lo que estamos haciendo. 1, el sistema de ciencia y técnica en la Argentina tiene un montón de buenas buenas personas con muy buen nivel. Hay muchos investigadores que conjugan muy bien el método científico, pero la realidad es que, digamos, porque la métrica que tiene un investigador es, hago el paper, pero necesito el PICT, el subsidio para poder hacer el paper.
tienen jurados internacionales, el trabajo puede ser bárbaro, pero muy pocos se aplican en la industria. Entonces, por un lado teniendo en cuenta eso, por el otro lado cuando uno mira el aparato productivo dice, la verdad que hay poca cultura de invertir plata en I+D. Después, ahora que todo el mundo, digamos, está viendo con este tema de los incubadores de empresas, startups, spin-off, venture capital, está bien, es toda una dinámica nueva que están dando muy bien en Argentina, pero son para las empresas de base tecnológica. Entonces lo que nosotros sostenemos es, las empresas instaladas requieren innovación y diversificación. Y CIATI está apuntando eso. Entonces vuelvo al tema de los investigadores, al tema de los científicos, los especialistas. Nosotros hemos creado una red que se llama Alimenta I+D, que tiene integración permanente, precisamente porque está el requerimiento de la industria. Nosotros, con un motor de búsqueda, seleccionamos estos profesionales y gestionamos el proyecto con la industria requirente. Esto lo marco porque también es una cuestión inédita. O sea, estás haciendo también un trabajo de relacionamiento entre tus colegas que a lo mejor están en el Estado trabajando y, como dijiste vos recién, que hacen una investigación, un descubrimiento, publican un paper y ahí se agota y no hay un vaso comunicante, una dirección para que una empresa pueda aplicar ese conocimiento y lo ponga a producir. Y se beneficie también el científico de última también, como es obvio. Sí, tal cual. ¿Eso empezó a funcionar? Sí, eso está funcionando. Nosotros estamos trabajando con eso y la verdad que nos va bien. CIATI es un lugar que es autosustentable, no recibe dinero público y lo hace en esta fuerte vinculación. Nosotros estamos viendo una... O sea, tenés clientes privados, básicamente. ¿Vos vivís de los clientes privados? Todos, clientes privados. Sí, todos clientes privados. Claro. Se nos está terminando el tiempo, Rodolfo. La verdad que a mí me encantaría seguir charlando porque el tema de la ciencia aplicada, es una de las cuestiones que realmente nos interesan. Se está discutiendo tanto en la Argentina si hay que hacer ciencia y cómo hay que hacerla, y si le bajan el presupuesto al CONICET o no, que a veces siento que discutimos cosas que ningún país discute sobre el valor de la ciencia en un país para el conocimiento y la generación de producción. Sin embargo, acá todavía estamos discutiendo eso, en un sentido y en el otro. No estoy a favor de nadie. No sé qué mirada tenés vos sobre eso. Yo la mirada que tengo es que es doloroso lo que está pasando, y acá no es un tema de falta de diálogo. Acá es un tema un poco más delicado, que no hay incentivos, no hay un ecosistema de innovación, y la verdad que la decisión hay que tomarla. Pareciera que no la quieren tomar, pero acá hay que seleccionar sí o sí, y existen interlocutores con competencias, estoy hablando de profesionales con competencias, para generar la reestructuración y la modernización del sistema de ciencia y tecnología. Señores, tenemos la IA adentro y no podemos estar con métricas que funcionaron bien hace 30 años, claro, pero el mundo está yendo a otra velocidad. Entonces, no tomo partido, me duele a veces los dogmatismos, las fanatizaciones que te impone la política. Este es un tema muy de fondo. Y no sé si mucha gente lo está pensando así, Rodolfo. Si mucha gente está pensando este problema en esos términos. Y que nos terminamos enredando entre, para decirlo vulgarmente, entre libertarios y kirchneristas. Pero es tremendo. Yo cuando veo incluso las frases forzadas, ¿no?, de cómo pega uno, cómo pega el otro,
La verdad que... Una batalla dialéctica partidaria. Claro, claro. Y yo también, viniendo del sector privado y toda la vida con concepto del sector privado, perdón, también el sector privado necesita una reestructuración y una modernización. Lo que pasa es que la reestructuración y la modernización la podés hacer con bisturí o la podés hacer con una guadaña. Con la guadaña, digamos, matás justo por pecadores. Claro. Entonces, ¿y quién puede manejar el bisturí? Los especialistas. Los que saben. Los que saben. Y los que han Y pensado entonces, el problema. en todos lados somos sujetos de optimización. Lo que pasa es que no nos distraigamos. El sistema de ciencia y tecnología tiene suficiente peso en el mundo, no el que viene, en el de hoy. Uh-huh. Nos queda un poquito así de tiempo para pedirte que me recomiendes un libro para los oyentes de Cadena 3, que es el final de todas nuestras entrevistas. Un libro. El final, no sabía. Uno que te haya gustado mucho leer y que te haya disfrutado mucho la lectura. Digamos, lo que pasa que yo participo en un taller de lectura, entonces leemos novelas. Bien. Que a mí me gusta la lectura, me gusta la filosofía. Eso que leo en el taller de lectura no lo leería nunca si no fuese a ese taller, digamos, no lo compraría. Sí. Pero me gustan mucho los libros de Guillermo Martínez. Sí. Ha escrito hace bastante tiempo Borges y la matemática. Y Guillermo, fuimos cuasi coetáneos. Ajá. En Bahía Blanca. Guillermo es matemático. Es matemático y es jugador de tenis, así que hace poco me encontré claro. con él y jugamos al tenis. Es un escritor brillante, es un matemático con honores, digamos. Sí, a sí. él lo mandan a Oxford, así que recomendaría libros de Guillermo Martínez y Borges y la matemática. Gracias, muchas gracias, Rodolfo, me encantó esta charla. A ustedes.